¿Por qué era un infierno ser asesino en la Edad Media? Nadie soñaba con este trabajo. En los romances cortesanos, los héroes tienen oro, honor y canciones. En la calle empedrada, el asesino medieval casi nunca empezaba como maestro del sigilo. Era, más a menudo, un hombre sin opciones. Soldado desmovilizado, pícaro con buenas manos, campesino hambriento o forastero invisible en los censos. Si poseías tierras, un taller o siquiera una cabra, tú no apuñalabas, tú contratabas, el resto sobrevive como pueden. Te imagino entrando en una taberna, humo, cerveza agria, cuchicheos. Alguien te tantea con una bolsa de plata y un nombre que no es Juan el Hortelano, sino un varón con 12 guardias y un foso. Pagos mitad ahora, mitad al volver, con asterisco. Si vuelves vivo, sin ruido, sin testigos y sin que nada apunte a quien te pagó. Traducción, te deben hasta que les convenga olvidarte. Y además, sin beneficios, ni pensión, ni gremio, ni letrero de eliminaciones discretas. Pregunte por Tomás. Tu mejor currículum era no existir. 2. Mitos fuera. La orden de asesinos existe, pero no como la imagina Hollywood. Sí. Hubo una red histórica célebre por asesinatos políticos, los nizaríes ismailíes de Alamut, liderados en sus inicios por Hassan y Sabba, siglos XI de 3S. De ahí salen leyendas, exageraciones y la misma etimología de asesino que Europa popularizó con morbo. Pero ni su mística ni su disciplina hermética se parecen a los clichés modernos de parkour infinito. Eran una comunidad política religiosa con objetivos concretos, y sus misiones eran ataques selectivos en contextos de guerra y diplomacia medieval, no fantasía urbana. Eso no significa que en Europa occidental existiera un gremio formal de sicarios profesionales. La mayoría de asesinatos de alto nivel se preparaban desde dentro, corte, servidumbre, aliados o mediante envenenamiento y emboscadas, más que con duelos de tejado. 3. Formación, escuela de la calle, con profesores llamados suerte y pánico. No había manuales ni juramentos solemnes. Aprendías no muriéndote las primeras veces. Si serviste en una milicia, sabías agarrar un cuchillo. Si fuiste ladrón, pisar sin chirriar. El resto era improvisación, rutas de escape, horarios del portero somnoliento, donde cruje cada peldaño. El arte del veneno era botánica con ruleta rusa, dosis a ojo, plantas que un día marean y otro matan, y cocinas donde un catador olisquea y un perro prueba antes que el señor. Teoipo, nada de cuchillas ocultas, hierro común y mucha vergüenza ajena. Tu arsenal cabía bajo un sayo. Daga, cuerda si había suerte, quizá un garrote. Los arcos servían. Sí, pero eran voluminosos y delatores al entrar en palacio fingiendo ser mozo de cocina. El arma crucial no era de hierro, era el pretexto. Soy el aprendiz del especiero. Traigo carbón, busco al capellán. En serio, el mejor filo era una buena mentira. Con venenos la cosa empeora. En la Edad Media europea se conocían tóxicos vegetales y minerales, y en épocas posteriores el arsénico se volvió tristemente célebre, pero medir, conservar y aplicar sin delatarte era dificilísimo, y las mesas nobiliarias podían incluir probadores y bendiciones antes del primer bocado. Resultado típico, náuseas, sospechas y doblar la guardia. El objetivo, no Pedro el colchonero, sino alguien con muros y perros. A nadie le pagaba la aristocracia para silenciar a un panadero. Te tocaba nobles, obispos, capitanes. Eso implica guardias bien alimentados, rutinas de rondas y arquitectura defensiva. Al cruzar la barbacana del castillo, arriba te esperan saeteras, matacanes y hoyos de asesinato desde los que pueden tirarte piedras, agua hirviendo, arena caliente o cal viva. Dentro no solo combates acero, combates chismes. Una doncella que no te reconoce vale por un pelotón. Un mayordomo que sabe quién trabaja qué noche es peor que un portón cerrado. Y el propio objetivo, si es listo, duerme con cerrojos o rota de dormitorio como quien juega a las sillas,
versión mortal. 6. Disfraz. Parecer normal era el verdadero reto. Nada de máscaras teatrales. Fundirse con el paisaje medieval significaba oler a establo, llevar las manos curtidas, cojear un poco quizá, y no mirar todo con ojos de turista. La sospecha no venía por la capucha, sino por cómo sujetas el cubo, cómo llamas a la cocinera por su nombre, si sabes dónde se guarda la sal. 5 minutos de margen, eso da un mal disfraz. Tailece, boletín emocional, ansiedad crónica. Trabajar solo era norma. Cuantos menos sepan de ti, más respiraciones te quedan. No hay compañero francotirador, ni bruja alquimista esperándote con elogios. En la posada espalda a la pared, bebida corta, nombre falso. No hay catarsis, guardas silencios, cicatrices y armas, y practicas el arte de no encariñarte con nadie. 8. Si fallas, no hay feedback, hay espectáculo. Fallaste. El varón vive para contar la historia, y ahora eres descripción detallada clavada en cada puerta. Y el repertorio de castigos por traición o regicidio podía ser terrorífico. En la Inglaterra medieval tardía, los grandes traidores sufrieron el tristemente célebre hanged, drowned and quartered. Arrastrado, ahorcado sin morir, eviscerado y descuartizado. Era teatro judicial reservado a crímenes extremos. Otras jurisdicciones preferían la decapitación para nobles, más honorable y rápida. El mensaje es el mismo. Disuasión pública. 9. Y si aciertas, corre, lo lograste, un golpe limpio, un suspiro, silencio. No hay vino en la azotea. Hay perros ladrando y postigos cerrándose. Las ciudades tenían toques de queda y rondas nocturnas. Hombres con alabardas, campanas y órdenes de detener a desconocidos a horas indebidas. Tu segundo trabajo empieza ahora. Salir antes de que cierren las puertas, cambiar ropa, tirar el arma, ser otra persona. El cliente, por cierto, quizá ya se escondió. Un asesino que cumple es el ser más peligroso del reino. Sabe entrar. A menudo pagan, cuando pagan, y te borran del mapa cambiando domicilio, séquito y prioridades. 10. La superstición tampoco ayuda. Al aldeano medio, un asesino no era profesional del sigilo, era cosa maldita. La mezcla de ignorancia médica y miedo religioso convertía cualquier muerte súbita en obra de sombras. Multitudes supersticiosas reaccionan rápido, gritos de hechicero, piedras y antorchas. 11. Veneno, la teoría elegante que casi nunca salía elegante. Imágenes de teatro, una copa, un gesto, caída dramática. La realidad, mucha cocina y poca precisión química. Plantas, hongos, sales, sin laboratorios ni balanzas finas. Efectos tardíos o ambiguos, dolor, vómitos, fiebre, suficientes para desatar paranoia, pero no siempre para lograr el objetivo, y con el riesgo añadido de pillar al que sirve más que al señor. Por eso, aunque el veneno era un camino real en intrigas cortesanas, operarlo con seguridad constante era más sueño que práctica. 12. La fama que no tendrás. Si crees que cambiar la historia te da crédito, piensa de nuevo. El mandato implícito era que nadie sepa. No firmas obras, no guardas trofeos. Tu legado ideal es no dejar rastro. La memoria pública se queda con la cabeza del traidor en la muralla. Tu nombre se pierde a propósito. 13. El cliente. El peligro después del peligro. Después del peligro. Terminaste. ¿Negocias mejores tarifas? Error. Hassan Isaba elevó la figura del ejecutor devoto dentro de su propio estado nizarí. Pero en la Europa feudal, el patrón típico te teme en cuanto cumples, porque sabes demasiado. Muchos cierran el expediente con silencio, distancia o otro asesino. 14. Retirarte. La jubilación no existe. Aun si vivieras lo suficiente para desear paz, te seguirían nombres en la cabeza, caras que podrían reconocerte y la costumbre de sentarte de cara a la puerta. Puedes cambiar de aldea, vender hierbas, fingir una cojera. Lo que no cambias es la vigilancia interior. El descanso verdadero no forma parte del paquete. ¿Cómo era entrar de verdad a un castillo?
para visualizarlo sin fantasías. Si el objetivo dormía en una fortaleza, tú estudiabas patrones, de día como vendedor, monaguillo o carretero, de noche pegado a sombras. El acceso de película por la muralla era casi imposible en solitario. La ruta realista, por la puerta, cuando otros entran, proveedores, peregrinos, capellanes. Dentro, no te detienes en pasillos centrales, avanzas por servicios, despensas, escaleras secundarias, patios de servicio. Zonas a evitar. Pasos con matacanes arriba, si hay alarma, te caerán desde el techo piedras o agua hirviendo. Torres con saeteras vigiladas y corredores con portones interiores que cierran rápido en bloqueo. Boiling oil, casi nunca, agua caliente, arena y cal, mucho más. Tiempo útil, minutos. El mundo feudal no tiene sirenas, pero sí campanas que activan a todos. ¿Había vigilantes urbanos? Sí, las ciudades más grandes tenían rondas y toques de queda. Su trabajo era patrullar, detectar incendios y parar a forasteros de noche. No era una policía moderna, pero sí un obstáculo para el merodeador solitario. ¿Y los asesinos de Oriente? Históricamente, los nizaríes usaron ataques selectivos contra figuras clave, a menudo en público para multiplicar el efecto político, desde bases como Alamut en Irán. La leyenda europea mezcló realidad con fantasía y de ahí el término assassin se popularizó. Lo esencial para nuestro tema, incluso cuando sí existía organización y entrenamiento, la vida del ejecutor era breve y peligrosa, y su valor residía menos en artilugios mágicos que en determinación, proximidad y oportunidad. 15. Casos reales. El rumor, la daga y el veneno en la historia. Antes de entrar a técnicas, respira y acomódate. Vamos a pasear por ejemplos que muestran cómo se hacía de verdad y por qué la mayoría de veces no parecía una película. A el banquete que no acabó en canción. En cortes y consejos, los asesinatos no ocurrían al grito de traición, con todos mirando. Solían ser discretos. El objetivo se separa un instante. Un corredor sin luz. Una mano que empuja y otra que aprieta la boca. Lo importante no era el golpe, sino que nadie pudiera contar la historia completa. Por eso abundan en crónicas frases como murió de repente o fue hallado sin vida. Detrás hay servicio implicado, familia o rivales que se cubren entre sí. Y si la muerte fue pública, se narraba como castigo divino o ira del pueblo, aunque hubiera manos muy humanas guiando la muchedumbre. Vi el clérigo incómodo. Obispos y abades eran poder político. Removerlos implicaba riesgo doble, terrenal y espiritual. De ahí las emboscadas en caminos. El prelado viaja con escolta mínima. Alguien avisa de bandidos en el puente. Aparecen capuchas y silencio. Al día siguiente, homilías de penitencia y limosna. Nadie pregunta demasiado por quién quiso que el puente estuviera tan despejado. Oriente y el filo público. En los enclaves nizaríes, esas fortalezas de montaña, los objetivos eran a veces eliminados delante de todos, en plazas o procesiones. El efecto era político, sembrar miedo, mostrar alcance. El ejecutor sabía que quizá no saldría vivo. El valor estaba en la certeza del golpe y el mensaje, no en la fuga, distinto a un sicario occidental que buscaba desaparecer. 16. Técnicas de infiltración creíbles, sin parkour épico. Aquí es donde la ficción suele patinar. La realidad medieval tenía ritmo interno, cargos, oficios, campanas, puertas. Quien entendía ese ritmo podía moverse con menos ruido que la mejor daga. A entrar por la cocina era el corazón. Entraban proveedores desde temprano, olía fuerte, todos gritaban. Un desconocido con saco de cebollas pasaba más fácil que un hombre de negro. Estrategia típica, días previos, memorizar caras y aprender nombres. ¿Dónde dejo el saco, Inés? El día de imitar prisa y evitar mirar a superiores, cruzar a escaleras de servicio que suben a estancias nobles. B, capilla y sacristía. La devoción era constante. Fingir ser acólito o mozo del sacristán,
abría puertas insospechadas. La capilla conecta con pasillos estrechos, tribunas y antecámaras. Además, la gente evita interrumpir a quien parece hacer cosas de Dios. Truco común: llevar un objeto correcto, un misal, una palmatoria, una jarrita de agua bendita y caminar con seriedad aburrida. Sí, caballerizas y huida. Si algo debía salir bien, la vía de escape se preparaba antes. Las caballerizas ofrecen ollas de alquitrán, heno para ocultar cosas y mozos que oyen todo. Sobornas a uno con una moneda y la promesa de otra, que rara vez verá. Ahí dejas ropa común, algún capote y quizá una capa de monje. El disfraz más útil para cruzar una puerta de noche. Del acceso blando, bienes, cartas y recados, más que saltar murallas, ganaba quien manejaba la logística. Una carta falsa con sello creíble, un fardo que debe entregarse al mayordomo, un inventario donde apareces escrito como si llevaras 2 semanas en servicio. El pergamino, bien usado, abre más puertas que una palanca. 17. Anatomía de una noche perfecta. Imagina, anochece, llueve suave. Te presentas con un carretón, sacos de cereal húmedos, 2 candiles, una excusa ensayada. En la poterna, el guardia huele lluvia y cansancio. Firma con carbón un registro que tal vez nadie lea. Dentro, el bullicio te protege. Subes una escalera secundaria, cuentas los peldaños, 5.º cruje, 7.º también. Pasas junto a una hornacina con vela. Marca tu punto de vuelta. En el pasillo noble, el suelo cambia. Madera encerada, olor a resina, quietud. Ahí el tiempo se estira. Una sombra es una persona, un alarido. La puerta correcta tiene rajas por el cerrojo, la aún más correcta tiene otro cerrojo escondido. Si encuentras al objetivo, no hablas. Un trapo húmedo evita un golpe seco contra el suelo. Después, recoges el trapo, nada de dejar pistas que huelan a profesional. Tomas la ruta inversa, doblas túnicas, cambias postura. Ahora caminas pesado, como quien baja con cubos de agua. La salida no es la misma que la entrada, siempre cambias. En caballerizas, capa, capucha, olor a animal. Cruzas la poterna cuando un carro entra, no cuando sale. Los guardias miran hacia adentro, y solo entonces respiras. 18. Veneno con ejemplos. ¿Dónde fallaba y dónde funcionaba? A planta que mata, planta que delata. La cicuta no era un truco fácil. Requiere dosis, pureza y contexto. Algunas toxinas de plantas, adelfa, acónito beleño, provocan síntomas lentos. Sudor, temblores, vómitos. Sirven para arruinar a un enemigo en la corte. Está enfermo, no firme, pero no para garantizar una muerte rápida sin sospecha. Ve la mesa vigilada. En banquetes de alto rango podía haber catadores y secuencias de servicio que complicaban cualquier manipulación. La sopera pasa del fogón al despensero, del despensero al maestresala, del maestresala a los criados, demasiadas manos. Por eso el envenenador astuto apuntaba a momentos íntimos, el tazón de noche, el jarro de viaje, la pomada que se unta en una herida. Sí, también se intentó. Sin metales pesados. El arsénico incoloro e insípido en ciertas formas se volvió célebre porque imita enfermedades. Problema, efecto acumulativo. Mata si se insiste, no si quieres algo rápido, y cualquiera que sobreviva se convierte en paranoia con piernas. Del veneno social, una táctica silenciosa era sugerir, sembrar rumores sobre adulterio, herejía o deslealtad lograba lo que el veneno no. Que otros hicieran el trabajo sucio. El asesinato perfecto a veces era un juicio. Después del golpe, borrar huellas, vender cosas, hacerse niebla, ropa y olor. El mayor delator no es la sangre, es el olor a metal, a grasa de lámpara, a jabón caro en manos campesinas. Tras la acción, se cambia de textura, manos en ceniza, chaleco áspero, un poco de ajo como coartada olfativa. Tirar la daga al río es tentador. Mejor desarmarla. Hoja en un sitio, mango en otro,
vaina quemada en cocina ajena. B. Mercados negros de información. En cada ciudad grande hay 3 mercados: el de pan, el de hierro y el de noticias. Ahí se compran coartadas. Yo vi a ese hombre anoche en la taberna, dice un borracho pagado. También se compran documentos, salvoconductos, cartas de arriero, nombres de parientes en una aldea lejana. 6. Monasterios, refugio y laberinto. Los monasterios eran puertos de niebla. Aceptan peregrinos, piden poco, duermen muchos en el mismo dormitorio. Es el lugar perfecto para perder perfil, afeitarte, adoptar hábitos de comportamiento y de ropa. Si estás muy marcado, te vuelves voz baja en la sillería del coro. Nadie pregunta al que canta salmos bien. D. La ruta fría. No huyes en línea recta. Sales en diagonal hacia un villorrio, cambias nombre, vendes el capote, compras un perro viejo, excusa para caminar lento, sigues a un grupo de carreteros 3 jornadas, te separas en una encrucijada con ermita. A la semana eres otro. Economía de la sombra. ¿Cuánto cuesta matar y cuánto se cobra? No hay tarifas oficiales, pero el cálculo realista mezcla riesgo, proximidad y silencio. Objetivo bajo, artesano influyente, pago pequeño, alto riesgo de represalias vecinales. Objetivo medio, oficial, mercader rico. Mejores bolsas, vigilancia media. Objetivo alto, noble, clérigo capitán. Bolsas prometidas enormes y pagos que nunca llegan. Lo habitual era mitad adelantada y el resto si el cliente queda satisfecho y el cliente, recordemos, sabe dónde encontrarte. Resultado, pocos profesionales duraban lo suficiente para ahorrar. La mayoría perseguían monedas de hoy y un lugar para dormir esta noche. Psicología del que se borra. Con el tiempo, el asesino eficaz no sueña o no recuerda. El cerebro aprende a dormir a golpes, como quien apaga una vela con los dedos. Miras manos ajenas buscando callos de espada, escuchas cómo pronuncia alguien la ar para adivinar su origen, eliges mesa por ángulo de salida. Vives dentro de un pequeño algoritmo, si ruido no izquierda, si puerta no sombra, si mirada larga, no sonrisa corta. La culpa existe, pero se economiza. La reparten entre era un tirano, ya estaba enfermo, así es el mundo. A veces, al lavar las manos en un abrevadero, la memoria trae un olor a lino limpio, a cera templada, y entonces respiras más despacio hasta que el agua corre fría. 22. 3 escenas para dormir. Entrar, esperar, salir y entrar. La lluvia cae fina, casi como polvo. Llevas un saco de harina que no es harina. En la puerta menor, el centinela carraspea. Su farol dibuja círculos amarillos en el fango. Tarde gruñe. La molienda se retrasó. Respondes sin pedir permiso para pasar. La cocina es un cometa. Ruido en la cabeza, cola de vapor y humo. Te derrites en él. Cada paso está memorizado, cada crujido calculado. Tu corazón se empeña en tocar campanas dentro del pecho, pero tú decides el ritmo. 1, 2, 3, subir. Caes, esperar. En la antesala el aire huele a cera y madera vieja. Hay una silla con respaldo alto, un tapiz que cuenta batallas donde nadie sangra. El reloj aquí es una vela que apenas se entiende contigo. Fuera, la lluvia compone con los canalones una música de metal. Tú cuentas respiraciones, la tuya, la del guardia de abajo, la del fuego que bosteza en la chimenea. La espera es el verdadero oficio. Parecer mueble hasta ser movimiento. Irto. Salir de arropio. Todo sucede en el grosor de un suspiro. La tela amortigua, la hoja dice solo lo justo. El cuerpo que cae no hace discurso. Abres la ventana lo suficiente para que la habitación respire y parezca sueño. Recoges, giras, vuelves. En la escalera recuerdas que el 5.º peldaño cruje. Apoyas el pie de canto y pasa como una nube. En caballerizas un caballo se despierta y te mira con una paciencia enorme. Shu, dices, y por un momento piensas que si los caballos hablaran, nadie en el mundo dormiría. 23.
Mini guía para replicar este formato en tu canal. Resumen operativo. Gancho en 2-3 frases que rompa el mito. Hollywood miente. Era mugre y ansiedad. Panorámica histórica muy breve, contexto. Que sí y que no. Bloques prácticos. Formación real. Equipo, objetivo. Castigo, fuga. Zoom narrativo. 1-2 escenas sensoriales lentas. Extratemático. Venenos. Superstición, economía de la sombra. Cierre reflexivo que regrese al oyente. Respira, todo está en calma, este mundo ya no existe. 24. Casos urbanos. Sombras que hablan en caravanas y callejuelas. A intrigas en mercados y tabernas. En ciudades medievales, los focos de poder no eran solo palacios, sino mercados concurridos y tabernas, donde el dinero cambia de manos y las noticias vuelan como cenizas. Un mercader que se vuelve influyente es un blanco móvil. Se entabla una charla con alguien que necesita datos. ¿Qué innova? ¿A quién soborna? ¿Con quién duerme? Todo es camino, la charla y la daga. A veces esa charla sola basta. Un rumor muy bien organizado provoca que el mercader desaparezca, enferme o muera de pena. El asesino urbano es un susurro entre barriles más que un salto sobre tejados. Vie, el papel de los informantes. Hablamos de gente que vende días de presencia, un aprendiz que escucha cosas en la noche, un posadero que cuenta gestos o una doncella que intercepta llaves. El soplón se paga leve, pan, cerveza, una promesa y tiene más información que una esbirra. El asesino paga más por coartadas, rutas, puertas y no estorbes. Hay secretos tan útiles como un cuchillo afilado, medicina medieval y muerte súbita, asesinato o enfermedad. Hay enfermedades inexplicables. Antes del microscopio, la gente moría por febres, venenos o humores desequilibrados. Eso creaba muchas oportunidades para crímenes no investigados. Un noble muere tras un banquete, envenenado dice el rumor, o cayó enfermo de repente. En la práctica, muchos efectos naturales se confundían con conspiración. El asesino aprovechaba eso. Un golpe lento que parezca fiebre es un golpe perfecto. Vi médicos rudimentarios. El doctor medieval, cuando existía, examinaba con palpación, pulso, orina, colores, burbujas, sedimento. Si veía sangre, frío o sabueso, advertía muerte cercana, no veneno. Envenenar a alguien en estos marcos médicos confesores requiere precisión absurda, y el diagnóstico, si hay, llega tarde. Hay testimonios de venenos que agarrotaban el cuerpo 2 días después, ya enterrado. El funeral ya terminó. El asesino se lavó las manos, pero literalmente logró más. 26. El castigo. Si te encuentran hanged, drawn and quartered. Esta pena se reservaba para traidores considerados mucho más que criminales, aquellos que clavan cuchillos en el tejido social real. Era penitencia pública con escarmiento, arrastrado o ahorcado sin morir, destripado y descuartizado. Se exhibían piezas del cuerpo en puertas principales. El mensaje: nadie toca al rey sin acabar colgado. Perfecto disuasor, menos para los que viven fuera de la ley. B. Decapitación ceremonial. Más noble, se reservaba para la aristocracia alta. Un corte limpio, cabeza en la plaza. Es rápido, evita espectáculo prolongado, pero entierra el mensaje. El oficial se queda sin cuerpo para ver. Eso es derrota psicológica, incluso para el muerto. Sin muerte clandestina. Si te encuentras con un hombre partido en 2 dentro de un saco en el pantano, el mensaje es más silencioso. Aquí está el final del secreto. Para muchos asesinos, ese era su propio epitafio. El cementerio se encarga de ti, sin estrépito. 27. Rutas de escape trazadas como laberintos. Después del golpe, no hay dirección fija, solo direcciones lentas. El plan debe incluir: primera etapa, caminata pesada hacia zonas rurales. Evita ciudades internas. Segunda etapa, compran capucha, sombrero y nombre nuevo.
Piden hospitalidad con sospecha leve y pagan con monedas silenciosas. Tercera etapa. Atraviesan puertos pequeños para embarcar a zonas bajo jurisdicción ajena. Si venden la capa, dejan camino de humo, de nadie lo reconocería. Cuarta etapa. Viajan como peregrinos o comerciantes sin solidez. Pierden identidad, ganan sombra. 28. Radio de rumores y mercados negros. Hay corredores en ferias que venden historias. Vi a ese hombre con una daga en la mano justo antes de que la marquesa muriera. No era quien decía ser. A cambio de silencio se venden documentos falsos, cartas de presentación, escudos, permisos. En ciudades grandes, el sistema los tolera mientras no pagues tributos, no usurpes, no hables demasiado. Tu anonimato se financia con monedas y ubicuidad. 29. El monasterio, oasis silencioso y laberinto de fe. Entrar a un monasterio es como deslizarse en niebla sólida. Hay reglas, silencio, vestimenta modesta, manos juntas, mirada baja. Te reciben, pero como si fueras peregrino. Puedes comprar o obedecer un rato al monje enfermero, dormir en el refectorio, copiar libros u hojearlos. Durante una noche, puedes olvidar quién eras. 30. La geografía del miedo en tu mente. Cada paso que das conserva una cicatriz mental. Cada sonido contra la puerta hace que pienses, ¿es guardia o es por mí? Cada caballo en la cuadra añade un latido. Cada campana ocasional te recuerda que el tiempo tiene ojos. La cuidad no es un mapa, es un testigo. 31. Episodio sensorial final para dormir. Cruzando el claustro desierto. Estás bajo un cielo gris, sin estrellas, a media amortajada por una capa desteñida. Avanzas despacio por un claustro de piedra antigua, donde el aire huele a humedad y romero seco. El eco de tus zapatos rebota en columnas con musgo. Los gárgolas te observan desde arriba, mudos pétreos, cada arco es un suspiro. Adelante hay una puerta con hierro ileso. Sigues sin mirar, solo sintiendo. La oscuridad se expande, pero no muerde. Al otro lado hay una campana lejana. A su ritmo, todo corazón sabe que está vivo y que por esta noche está a salvo. 32. Rutas costeras y el arte de desaparecer en puertos pequeños. Las costas medievales eran fronteras líquidas. No existían pasaportes modernos, pero sí había autoridades portuarias que vigilaban embarques y cobraban tasas. Para un asesino fugitivo, puertos grandes, más comercio, más ojos, más rumores. Puertos pequeños, menos control, pero también menos barcos y menos anonimato. La estrategia consistía en moverse entre escalas menores, pueblos pesqueros, calas usadas por contrabandistas, embarcaciones de cabotaje que iban saltando de villa en villa sin alejarse más de unas millas de la costa. Allí, el pago podía ser en monedas extranjeras, en trabajo a bordo o incluso en mercancía robada. En estos viajes, el asesino no era huésped, sino carga humana. Se ocultaba bajo lonas, entre barriles de vino, o fingía ser pariente de un tripulante. El mar ofrecía distancia, pero también eliminaba rutas alternativas. Si lo encontraban en cubierta, no había dónde correr. 33. El veneno como sacramento. Crimen y culto. En algunas culturas medievales, el veneno no solo se veía como arma, sino como instrumento de juicio divino. Ejemplos: ordalías, beber una infusión peligrosa para probar la inocencia, bajo la idea de que Dios protegería al inocente. Venenos rituales en sectas o cultos menores, usados para eliminar a impuros o traidores dentro de la comunidad. Magia simpática, creencia en que una sustancia maldita, a veces inocua, podía matar a distancia si se cumplía un ritual, provocando miedo o incluso muerte psicosomática. En estos contextos, el asesino no era visto como simple criminal, sino como brazo de una voluntad superior, lo que podía darle más acceso, pero también más enemigos dentro y fuera del culto. Culto al silencio, borrar la historia,
no solo el objetivo, no solo el objetivo. El trabajo no terminaba con la muerte del objetivo. A veces el encargo incluía eliminar pruebas y testigos, destruir cartas, sobornar escribanos y cambiar registros de nacimiento. Esto requería redes enteras de complicidad. Escribanos corruptos para reescribir actas, monjes cronistas que omitían eventos incómodos, médicos de cámara que firmaban diagnósticos falsos. La historia oficial se editaba en tiempo real. Siglos después, el asesinato desaparecía de los libros como si nunca hubiera ocurrido. 35. Epílogo narrativo para dormir. La noche de la niebla. Imagina, la niebla baja como un manto sobre el puerto. No hay luna, solo faroles dispersos que pintan círculos dorados en el empedrado húmedo. El aire sabe a sal y madera vieja. Caminas lento, capa cerrada, sintiendo cómo la humedad se cuela hasta los huesos, pero no te importa. El frío es un aliado, hace que todos se refugien y nadie mire más de lo necesario. Pasas junto a un almacén de redes, huele a algas y brea. Un gato cruza tu camino, silencioso como si compartiera tu secreto. A lo lejos, el golpeteo de las olas contra el muelle marca un compás constante, casi hipnótico. Te acercas a la taberna del Farol Rojo. Dentro, solo quedan 3 hombres medio dormidos y una mujer que limpia vasos sin mirarte. En la esquina, el patrón que te llevará al otro lado de la bahía. Un hombre con barba de sal y ojos que no hacen preguntas. Levanta una ceja. Tú asientes. No se dicen nombres. Salís juntos hacia el barco. La madera cruje bajo tus pies. El mar, apenas movido, refleja trozos de luz como si fueran monedas cayendo al fondo. Subes a bordo y te acomodas junto a un montón de velas enrolladas. El patrón suelta amarras sin una palabra. El puerto se aleja, borrándose en la niebla. El único sonido es el agua contra la quilla y el chirrido ocasional de la jarcia. Cierras los ojos, el vaivén te arrulla, el olor salobre, el frío en las manos, el silencio roto solo por las gaviotas lejanas. Todo se funde en una calma extraña. Por primera vez en semanas, tu respiración se vuelve lenta. El peligro, la huida, las caras que temías encontrar, todo queda atrás, difuminado en la bruma. El barco avanza, y mientras el horizonte se pierde en gris, el sueño llega como un puerto sin guardias, sin puertas y sin preguntas. La música sube un poco, el sonido de la lluvia se vuelve más tenue, y el tono se suaviza aún más. Buenas noches, que descanses.